los centros locales, comercios regentados por ella, se ha visto seriamente afectado en los casos de la destrucción de las estructuras, además de la destrucción de las infraestructuras, específicamente las escuelas, también ha impactado en la conciliación de su trabajo con sus vidas familiares, ya que las niñas y los niños han tenido que quedarse en casa y las madres, incluso ante la presencia de los dos progenitores, padre y madre, generalmente es la mujer la que asume estas funciones. Han tenido que cuidarlos en el hogar, en el caso de que esto fuera posible, que el hogar no estuviera devastado, y cuando no, han tenido que buscar ayuda o apoyo de otras personas o bien en otros espacios, teniendo que hacer a veces también de maestras, como ya ocurrió en otra crisis, no un desastre natural, pero una crisis sociosanitaria como fue el COVID. Pues bien, además, la destrucción de vehículos, la delicada situación de la infraestructura del transporte han afectado la movilidad de las mujeres, condicionando así su libertad. Esta también se ha visto afectada por la destrucción de sus locales de ocio, de reunión, lo que ha afectado también a su derecho de participación social o a través de las asociaciones de mujeres, afectando de este modo también las relaciones sociales, con un impacto negativo en su salud mental y emocional. Finalmente, la integridad física, que también se ha visto comprometida, que es la que está en peligro cuando la vida es amenazada por la violencia, y, en cualquier caso, la integridad psicológica, que está permanentemente en alerta, especialmente en condiciones especialmente vulnerables, como pueden ser la situación de dependencia o debido a la vejez o a la discapacidad. Si estos factores se intersectan, tenemos un conjunto de múltiples discriminaciones que sufren particularmente las mujeres y que hay que analizar con detenimiento en un contexto de reconstrucción, no solamente con el fin de recuperar sus vidas, sino también para diseñar políticas públicas que tengan en cuenta este particular contexto de desigualdad. Es decir, incorporando una perspectiva de género y a la vez una perspectiva de cuidados con el fin de evitar estas situaciones futuras o tener unos mecanismos, unos resortes que nos sirvan para actuar de manera más eficaz. El objetivo de las políticas públicas en un Estado social y democrático de derecho es justamente el de procurar el bienestar de todas las personas y, de una manera muy clara, creo que lo podemos decir, cuidar de ellas. Creo que este es el punto de vista que tenemos que tener en cuenta cuando analizamos una política pública. Porque ya sabemos que el cuidado es esencial para la vida, es lo que hace que la vida de las personas sea sostenible y más en circunstancias extraordinarias como las acontecidas. Pues bien, esta perspectiva de cuidados es la que vamos a incorporar o la que vamos a utilizar en el trabajo que estamos llevando a cabo en la Universidad de Valencia, que además tengo que decir que se integra dentro de una de las líneas prioritarias de las convocatorias de proyectos de investigación del Ministerio de Igualdad y que parte de una perspectiva ya muy trabajada en el ámbito de los estudios de género, que es la perspectiva de la ética del cuidado. Pero la ética del cuidado feminista, que parte de tres consideraciones. Bueno, es una teoría que surge en los años 80, acuñada por Carol Gilligan, pero, en fin, teorías aparte, lo importante, ¿qué son los fundamentos o las tres consideraciones básicas? Que todas las personas estamos relacionadas, que todas las personas somos vulnerables, y que todas las personas, absolutamente todas, vamos a necesitar a lo largo de nuestra existencia ser cuidadas, pero también cuidar.
No hay nadie que pueda escapar a esa realidad. Por lo tanto, es algo que afecta a la condición humana. Pero es cierto que esta función, que es absolutamente imprescindible para que la vida de los demás sea digna, es lo que se ha convertido en un factor de discriminación. Porque justamente esta tarea que han realizado a lo largo de su existencia las mujeres para que la vida de los demás sea digna, es lo que las ha ido situando a ellas en una posición a veces subordinada, otras discriminada. Por eso creo que hay que abordar la cuestión de los cuidados asociada siempre a el contexto de discriminación estructural. Hay que poner un especial énfasis en el ámbito que estamos estudiando, en el contexto de la DANA, en que las personas cuidadoras de las personas mayores y de las personas dependientes también han sido las mujeres, o también son las mujeres, y que esta situación se vio agravada en tiempos de la DANA y de la post-DANA, porque estas mujeres que cuidaban de otras personas que necesitaban a su vez cuidados, ellas mismas también se vieron afectadas. Se vieron afectadas personal, familiarmente, en sus bienes materiales, incluso personalmente. Es decir, todas estas circunstancias, estas situaciones, se ponen manifiestamente de relieve ante una situación extraordinaria. No quiere decir que surgen en las situaciones extraordinarias, sino que forman parte de la sociedad, digamos que son cuestiones estructurales de los patrones sociales, pero que se magnifican en situaciones o en circunstancias de extrema gravedad. Esta idea o esta perspectiva que creo que debe inspirar no solamente el trabajo que estamos haciendo, sino que debe inspirar las políticas públicas de igualdad, sobre la importancia de los cuidados o la revalorización de los cuidados y el cambio de paradigma de lo que ello significa en la sociedad, aunque comentaba que la idea inicial surgió en los 80, ha evolucionado adaptándose a las situaciones de cada contexto, de cada periodo, cobrando un auge importantísimo ya de manera imprescindible, de forma que afecta a las políticas nacionales. El Gobierno ya ha realizado algunas acciones. La Unión Europea también ha diseñado la Estrategia Europea de Cuidados, publicada en septiembre del año 2022, que se fundamenta sobre dos pilares esenciales: la infancia y los cuidados de larga duración. Y después el gran impacto que creemos que puede tener en el sistema político y jurídico la resolución de la opinión consultiva que elevó a Argentina a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo digo porque esto es muy relevante, porque ha sido por primera vez en democracia que una Corte Suprema, un tribunal que es, digamos, similar a la función que tiene el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en nuestro ámbito, ha reconocido el derecho autónomo del cuidado, implicando obligaciones para los Estados. ¿Qué es lo más importante en el ámbito que trabajamos? Solamente voy a marcar, Daniel, no te preocupes, porque he pensado que hacía esta primera introducción teórica y luego la más práctica la dejaba para la tarde. Necesitamos considerar que, como todas las personas, somos responsables del cuidado por esta relación de interdependencia y que debe de formar parte de las políticas públicas democráticas. Tenemos que tener en cuenta que las principales responsables son las administraciones públicas, y las administraciones públicas tienen que obrar en consecuencia. Para ello tenemos que identificar, en primer lugar, quiénes son las personas beneficiarias de estas políticas públicas en el ámbito de la igualdad, y, en segundo lugar, ver cuáles son las áreas en las que tenemos que poner el foco de atención. Entre las personas beneficiarias serían
las mujeres, el colectivo de las personas mayores, las personas con discapacidad, las personas menores, las personas, la población adolescente y las personas migrantes. Dentro de este ámbito, además, las mujeres. Y las áreas donde hemos puesto el foco de atención, que están principalmente perjudicadas, y ahí lo dejaría para después, si queréis, en las preguntas, son 5 grandes áreas, de las cuales salen muchas áreas transversales, pero entre estas 5 están la conciliación y la corresponsabilidad, o sea, la conciliación, la necesidad de estudiar la situación de los centros educativos en relación con los centros de trabajo. Segundo aspecto, el trabajo de las mujeres, la cuestión de los comercios locales, los centros de trabajo, trabajo doméstico y de cuidados, que se ha visto muy afectado. El tercer ámbito, la movilidad y los transportes. El tema de la movilidad se ha comentado varias veces aquí esta mañana y tiene un impacto enorme en el ámbito de la igualdad, que luego, si queréis, lo matizamos. Cuarto, los espacios de reunión de las mujeres, los espacios municipales que quedaron destruidos o que se tuvieron que transformar o readaptar. Y, por último, la cuestión de la violencia de género. Cómo ha repercutido la cuestión de la DANA o cómo en una situación de catástrofes la atención disminuye o se tiene que reorientar de otra manera en el ámbito de la violencia de género. Y bueno, como ya no tengo más tiempo, lo dejo aquí y luego quedo a vuestra disposición. Bueno, muchísimas gracias, Ana, por mantenernos en muy buen tiempo. Esto nos deja tiempo para tener una buena ronda de comentarios, preguntas, reacciones. A ver, María, bueno, luego ya veremos más. Gracias por la intervención. Mira, yo sé que soy afectada, he estado de voluntaria desde el minuto 1 y nos vimos afectados las casas. Una de las cosas súper importantes es que las mujeres tenemos, aparte de todo lo que has estado comentando, sí que nos realizamos unas redes de apoyo que es similar a lo que ha estado hablando Alberto, pero las realizamos entre nosotras mismas y a veces sin darnos cuenta. Nosotros en el minuto 1, mi casa fue devastada, las primeras que vinieron fueron mujeres. Fueron las que me ayudaron a llevar adelante a mi hijo, etcétera. Luego después, a través de otros temas, fueron las que realmente generamos una red para poder llevar alimentos a varios puntos. O sea, y las creamos nosotras desde la nada. Y luego después el tema de esquíes es muy preocupante, que claro, como somos nosotras las que generamos esa red por inercia, nos encontramos con muchos casos del tipo de violencia de género, que nos estaban haciendo cargo y no siempre era con la pareja, sino por el tema de me tengo que desplazar de mi lugar seguro, me tengo que ir a lugares que se supone que son de amigos, conocidos, no sé qué, y ahí encontramos bastante violencia de género que luego a nivel institucional no teníamos una respuesta para atender a esas personas porque no se consideraba una violencia de género, aunque realmente lo fuera y eran casos de peligro. Entonces, ahí yo creo que deberíamos de darle una vuelta a todo eso. Bueno, en realidad no estabas preguntando nada en concreto. Una vuelta a ese tipo de espacios que la violencia de género no siempre es el nivel, sino en una catástrofe puede ocurrir en puntos que no. A ver, que no es el hogar. Que no es el hogar. O sea, exactamente. Que en una catástrofe tú te tienes que desplazar, claro, y puede ocurrir en puntos que no es el hogar, con lo cual la vulnerabilidad aún es mayor. Aumenta. Era un poco una reflexión de eso. Sí, no, muchas gracias. Yo lo que quería explicar, porque esto también es relevante para que entendáis el contexto en el que estamos trabajando esto, que nuestra fuente primordial a la hora de trabajar con estas cuestiones, estas 5 áreas preferentes, en igualdad, nuestra fuente primordial están siendo y fueron desde el primer momento las agentes de igualdad de una serie de municipios que elegimos como muestra de estudio. Ellas han sido las informadoras principales de lo que estaba aconteciendo y ahora tenemos una segunda fase en la
que por supuesto estás invitadísima, me encantaría contar contigo, ya que vamos a hacer foros de debate concretos entre los grupos de mujeres. Entonces, digamos que la fuente principal viene de las vivencias, de las propias experiencias de las mujeres afectadas. O sea que, digamos, esta introducción con la que he comenzado mi intervención venía a partir de las experiencias que ellas nos han transmitido. Yo lo que quería poner el acento también es en algo que, como no he podido explicarlo porque tenía poquito tiempo, entre las obligaciones, a partir de este reconocimiento del derecho al cuidado, que creemos que va a tener importancia, pero que, como comentaba antes con algunas personas que están aquí presentes también, y estoy comentando con muchos colegas, lo importante de reconocer un derecho son las garantías y es la protección de ese derecho, y son las obligaciones que tienen los Estados y las administraciones para ponerlo en marcha. Es muy bonito, queda súper bonito hacer esta opinión consultiva. Antes Antonio ha mencionado también la opinión consultiva reciente. Es que han salido las dos de la Corte Interamericana. En el plazo de un mes ha salido la del clima, que la del clima es importantísima. Os animo a leerla porque es súper interesante. Y en poco tiempo después, principios de agosto, sale la de... En julio fue la del clima y en agosto salió la de los cuidados. Bueno, pues lo importante, lo que estamos comentando es, vale, pero ¿qué obligaciones hay? ¿Qué obligaciones hay a los Estados? Entonces se reconocen como 3 niveles de obligaciones. Estos son 100 y pico de folios, pero lo resumo en 3 líneas. Estas obligaciones van dirigidas a identificar qué grupos de población tienen que tener más protección. Segundo, cómo deben protegerse los derechos de las personas que cuidan. No solamente las que cuidan profesionalmente, como un colectivo que trabaja en labores de cuidado, sino las personas que cuidan de forma habitual, aunque sea sin remuneración, porque sabemos perfectamente, y más en nuestro entorno, con la ley de dependencia, hay personas de la familia que, cuando reúnen unas ciertas características o requisitos, pueden convertirse en cuidadores profesionales de la persona de la familia. Entonces, esa persona también tiene que tener protegidos sus derechos, ¿vale? Eso en cuanto a las obligaciones directas, estos niveles de protección. Pero una que es muy concreta y es una sobre lo que yo le vengo dando vueltas desde hace mucho tiempo, que estamos trabajando en el diseño de un sistema nacional de cuidados. Justo la Corte Interamericana lo que ha dicho es que la mejor vía para canalizar todos estos sistemas es a través de la implantación de un sistema nacional de cuidados. ¿Qué significa? Sí, por hacerlo rápido. Es una organización nacional de los cuidados. Es decir, eso que vosotras estáis haciendo de manera espontánea, las mujeres dijisteis, vamos a hacer esto porque si no, de aquí no salimos. Y os pusisteis y lo hicisteis ya automáticamente, ¿vale? Eso a gran escala, en un contexto nacional, tiene que estar ordenado, bien organizado, sobre todo partiendo de la base de que las administraciones públicas que tienen que gestionar los cuidados son las administraciones municipales, porque son las más cercanas a la ciudadanía. Y entonces esto tiene que estar de alguna manera organizado. Pues algo que vosotras, sin que nadie os dijera cómo se hace, tuvisteis que hacerlo para resolver una situación. Me imagino que sobre todo lo urgente era limpiar la casa, organizar a los hijos y a las hijas, o sea, a ver qué pasaba si las escoletes, no sé qué edades tienen vuestros hijos, pero si son muy pequeños, muchas escoletes se devastaron por el agua, hubo mucho tiempo que no se pudo llevar a los niños a ningún sitio, algunas escuelas primarias de educación primaria también estuvieron durante mucho tiempo, hubo que reubicar a los niños en otros centros escolares, a los que hubo que llevar fuera a otros municipios, incluso algunos fueron acogidos en Valencia, los autobuses eran limitadísimos, entonces había unas jornadas que eran muy, muy cortas, los niños tenían muy pocas horas de clase, pero también esto era una locura para los padres y las madres que tenían que readaptarse sus tiempos, es decir, que fue, conozco bien, pero vamos, que sepáis que la fuente la hemos recibido a partir de vuestras experiencias. Lo tengo yo aquí. Bueno, hago esta pregunta como familia monoparental. Soy viudo, mi mujer falleció, entonces me vi con un niño de 12 años, entonces solo,
solito, y bueno, ahora con la Dana, pues ya es un hombre, tiene 27 años, pero bueno, ha habido que ayudarle a salir de Aldaya. Ahora tiene unos problemas psicológicos el chico por el trauma infantil de perder a la madre, y bueno, y ahora se está separando de su pareja, y yo soy un poquito el que le acompaña a mi hijo, como Dios manda, como es normal. Pero bueno, entonces, todo lo que son los apoyos psicológicos y tal, que yo tuve que ir a una asociación de duelo, y ahora mi hijo tiene que atenderle a alguien, de alguna forma la pregunta es, ¿se van a hacer gestiones para que la seguridad social gratuita y universal amplíe la cobertura psicológica a la persona que lo requiera? ¿Se está haciendo una gestión al respecto para que la ayuda psicológica no sea una cuestión de ONG o de bolsillo, de tener dinero? Ojalá que te pudiera responder, me encantaría que eso pudiera ser. Es algo en lo que estamos trabajando, y también desde el Comité de las Personas Expertas, que estamos intentando pues, aportar en lo que podemos, hay representación de la parte psicológica. Yo no puedo darte una respuesta a eso porque no es mi campo, pero sí que sé, porque de alguna manera hemos trabajado la afectación del impacto de la Dana en la población adolescente, que ha sido muy fuerte. Ahí no voy a entrar porque está Adela, supongo que lo va a tratar, y como sé que ella lo va a contar, a lo mejor ella te puede dar incluso una respuesta más fundamentada que la mía. Que estamos en ello, seguro. Que yo me he reunido con otros compañeros que estamos intentando esto, seguro. Y luego, a ver, en la Comunidad Valenciana hubo un plan de choque muy fuerte pues en el gobierno anterior por el tema de la atención psicológica gratuita, una implantación en todos los centros de salud. Hace poco, muy poco, preguntaba a uno de los psiquiatras que, bueno, al psiquiatra creo que fue el que coordinó y el que llevó todo, que también está en el comité, al profesor Tavares, sobre que si sabía que si había habido continuidad, y de momento me dijo que estaba la cosa así un poco parada. Entonces, Tenemos tiempo para hablar un poco más. Sí. ¿Cómo podríamos enmarcar toda esta actividad dentro del contexto de que, por ejemplo, escuché unas declaraciones de un canciller alemán que estaba diciendo que vienen tiempos de apretarse un poco el cinturón y de reducir el gasto público y todas estas cosas? Entonces, ¿cómo entra todo esto dentro de ese contexto? sí, Si puede. Tú lo que me estás preguntando es que yo he hablado de un sistema nacional de cuidados, que la administración pública se haga cargo en un momento en el que estamos en recesión. Vale, ante eso, que yo tengo la suerte de tener estudiantes de primero que son muy jóvenes y que entonces más o menos, yo creo que tendrán tu edad por ahí, más o menos, bueno, estudiantes universitarios, y siempre estas cosas salen. A ver, ahí te puedo dar varias respuestas. La primera es que cada gobierno decide en qué gastar su dinero, ¿no? Y a dónde dirige el gasto público. Eso, por un lado. Eso creo que es una respuesta que no tiene... O sea, es así. Y yo puedo decidir si quiero invertir más en una cuestión o puedo decidir en otra, que para algo soy el gobierno, que en ese momento tengo la autoridad porque me la ha transferido la población, ¿no? Pero la segunda parte que te tengo que decir es que no penséis que esto es... esto es un sistema nacional de cuidados donde yo... No, esto no es Suecia. Y soy muy consciente de que no es Suecia. Digo Suecia porque es el paradigma de un sistema de cuidados muy bien trazado, muy organizado, donde cuando cumples, lo digo porque algunas compañeras de ciencias políticas que han estado haciendo estancias de investigación justamente trabajando allí, a partir de los 60 y no sé cuántos años, te llama por teléfono la administración municipal de tu entorno y te dice, bueno, usted ya ha cumplido tal edad, ¿cómo quiere ser cuidado? ¿Dónde quiere ser cuidado? ¿Quiere un centro? ¿Quiere que le asistan en su casa? ¿Quiere tener...? Yo sé que nosotros no somos Suecia, la mayoría de los países europeos no lo somos, no podemos contar con eso, el Estado no tiene fondos ilimitados, pero es que nos tenemos
tenemos que entender que cuando hablamos del derecho al cuidado, por eso he dicho yo, una de las premisas básicas del concepto de lo que significa la ética del cuidado es comprender que todas las personas necesitaremos ser cuidados y cuidar. Entonces, el reconocimiento del derecho al cuidado lleva implícito sí o sí unas responsabilidades del cuidado. Porque una de las premisas básicas también de este principio es la ética relacional. Todas las personas estamos relacionadas, todas las personas somos vulnerables y somos responsables de las personas que tenemos al lado. Eso es algo que creo que necesitamos entender y que tiene que calar en este nuevo paradigma del cuidado, porque el cuidado no son fondos. Sí, la gobernanza está muy bien, se estudian los sistemas de financiación, los economistas tienen que estudiarlo, pero es muy importante entender que se necesita un cambio de paradigma y este cambio de paradigma pasa por revalorizar y dignificar el valor del cuidado, tanto como trabajo como una condición humana necesaria para que la vida sea sostenible. Entonces, todas las personas tenemos que asumir nuestra responsabilidad de cuidado, no solamente siguiendo lo que nos dice el Código Civil. El Código Civil marca que hay unas responsabilidades del cuidado. Estamos en un sistema legal que dice que las personas tenemos una obligación de alimentos con nuestros seres queridos, con nuestros descendientes, con nuestros ascendientes, con los hermanos hasta tal punto, y esto está todo supermarcado por el derecho civil. Más allá, ya no hay más obligación que esa otra obligación que tenemos que entender como seres humanos relacionales e interdependientes. Entonces, tenemos que integrar en el derecho al cuidado el principio de corresponsabilidad, que va más allá. Cuando hablamos de corresponsabilidad, ya no hablamos de esa idea de los años 80, de las políticas de corresponsabilidad, que era que los varones tenían que hacerse cargo en la casa, padre y madre igualmente. Sí, todo eso muy bien, pero eso está superado. Ahora hablamos de una corresponsabilidad familiar, social e institucional. El Estado está detrás, pero las instituciones tienen que estar, pero tiene que haber un compromiso. Es que estaba pensando que en realidad hay un gran deterioro al final. Tú decías que somos todos responsables, ¿no? Es cierto que hasta cierto punto somos responsables de generar y de mantener un tejido social que genere los cuidados imprescindibles, porque al final tú no solo necesitas cuidados cuando tienes 80 años y no te puedes cambiar los calzoncillos, necesitas también cuidados a lo largo de toda tu vida, de tener una red social de personas que estén contigo y que eso también son cuidados. Para aunque que no la vida sé. sea digna, porque si no, no sería sostenible. Pero el hecho de poder mantener esas redes, por ejemplo, en muchas ocasiones no depende tanto de los ciudadanos, depende también mucho del Estado, por ejemplo. ¿Cuál ha sido el modelo que hemos adoptado después de que se acabe ese reparto de responsabilidades familiar? No sé exactamente cómo lo has dicho. Ahora, en vez de trabajar solo uno, trabajamos los dos de la pareja. Entonces, ¿qué tiempo queda para el cuidado? O sea, ¿realmente somos responsables o el Estado también tiene parte de responsabilidad en eso, en lo que nosotros podamos...? Claro, pero por eso... Sí, comentario para cerrar. Por eso yo insistía en un diseño de un sistema integral de cuidados, porque ese sistema es una manera de organizar esas responsabilidades familiares, sociales, institucionales y del Estado. El Estado está detrás, tiene que estar, porque es el que organiza las políticas públicas y el que destina los fondos. Eso es una obviedad. Pero después tiene que estar. Es que no lo reconoces, pero tiene que estar. ¿Cómo si yo lo digo? No, pero perdón, vamos a dejar el debate para después, al concluir la sesión, y podéis seguir la conversación. Gracias a los dos. Y ahora quisiera darle la oportunidad a Adela para que pase su ponencia. Solamente una cosa, Daniel, es que muy rápido. Esas redes de las que ella hablaba, en realidad son las que, de alguna manera, forman parte de esa responsabilidad que yo decía, de la población. Muy bien, pues con esto, muchísimas gracias, Ana.